aunque fuera yo puramente egoísta y no tuviera otro interés que el de mi propia felicidad, escogería, si pudiera, bajo la voluntad de Dios, ser un ganador de almas. Pues jamás había conocido la felicidad perfecta, desbordante, inefable y más pura y noble, hasta que por primera vez oí a alguien aceptar a Cristo y encontrar a su Salvador, siendo yo el intermedio, afirmó Charles Spurgeon en el año 1869. Recuerdo el gozo tan inigualable que me invadió. Ninguna madre joven jamás se ha regocijado tanto con su primogénito. Ningún guerrero ha sentido tanto júbilo por una victoria duramente obtenida. Oh, qué gozo es saber que un pecador, antes enemistado, se ha reconciliado con Dios por el Espíritu Santo, por medio de palabras pronunciadas por nuestros labios. Vengan las aflicciones, multiplíquense las pruebas, según lo quiera Dios. Aún así, este gozo sobrepasa todo lo demás. Qué tremendas palabras pudo pronunciar ese hombre llamado Charles Spurgeon, uno de los hombres más ganadores de almas en esta tierra. Hermanos, y va acorde con lo que estamos leyendo en Isaías 52. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El ver, hermanos, a un pecador arrepentido, ojos llorando por el pecado, y una alma rescatada, y un corazón latiendo al saber que nueva vida ha encontrado. Ese gozo, hermano, no se alcanza a comprender. Poder llegar a un hogar y poder tocar esa puerta y poder abrirle la palabra de Dios y mostrarle versículos que tienen palabras de vida eterna. Mostrarle versículos, hermanos, que cambiarán su destino eterno, que pasarán de caminar hacia un lugar de tormento, hacia una gloria eterna allá en el cielo. Eso es maravilloso, hermanos. Nada hay que nos dé más gozo que el poder predicar el evangelio. Hermanos, si usted predica el evangelio, si usted gana almas, sígalo haciendo. Enamórese de ganar almas, enamórese de ver a personas confesar a Cristo como su Salvador. Si usted no ha salido a ganar almas, si usted no sabe cómo ganar almas, hermano, no tarde más. No tarde más en poderle compartir las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que lo necesitan. Porque lo necesitan, hermanos. Qué maravilloso es el ganar almas, el abrir la Biblia frente a una persona y cambiar su rumbo eterno, hermanos. Verle aceptar a Cristo como su Salvador es algo tan sublime, mi querido hermano. Hoy le quiero mostrar, hermano, con la Biblia, qué es lo que sucede cuando usted predica el evangelio. ¿Qué es lo que sucede cuando usted ve a una persona recibir a Cristo como su Salvador? Y lo primero está en Lucas. Por favor, acompáñenme a Lucas, Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, el versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Versículo 6: y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire esta historia, esta parábola que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo, tratándonos de hacernos comprender lo valioso, hermanos,
que es una alma para nuestro Señor Jesucristo. Lo valioso que es una persona, hermanos, para nuestro Señor, para nuestro Dios. Lo primero que podemos ver en la Biblia que pasa cuando predicamos el Evangelio, hermanos, es que hay gozo en el cielo. Es que en el cielo hay una gran fiesta, gozándose, hermanos, por un pecador que se arrepiente. Usted lo sabe, hermano, y yo lo sé, porque la Biblia lo dice. Y yo creo que usted ha escuchado más de una vez este pasaje de la Biblia. Y lo usamos y lo platicamos, ¿verdad? Cuando salimos a ganar almas y le preguntan, ¿cuántas almas ganó? No, pues gané una. Hay gozo en el cielo con un pecador que se arrepiente. Amén, hermanos. Lo sabemos. Sabemos el gozo que hay allá en el cielo. Aquí el problema no es que de plano no sepamos, hermanos, lo que sucede, sino que no lo demostramos. Hermanos, si en el cielo se gozan por un pecador que se arrepiente, ¿cuánto más deberíamos nosotros gozarnos aquí, hermanos, que estamos siendo los utensilios para que esa persona acepte a Cristo? Si allá en el cielo los ángeles y Dios se gozan y sonríen y se llenan de alegría al ver a un pecador que se arrepiente ahí en la tierra, ¿cuánto más usted y yo, hermanos, que fuimos aquellos utensilios que tocamos aquella puerta y que les demostramos la Biblia y que aceptaron a Cristo? ¿Cuánto más deberíamos gozarnos nosotros al ver personas recibiendo a Cristo, al ver personas confesando a Jesús como su Salvador, hermanos? Aunque a veces, hermanos, en pecado, envueltos en cinismo, pero aún así podemos presenciar este hecho tan maravilloso. No es cualquier cosa, hermanos, predicar el Evangelio. No es cualquier cosa. Lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias bautistas lo menospreciamos. Lo tenemos como algo normal. Bueno, ganaron almas los hermanos aquí, pues ellos son los que salen a ganar almas. Allá en la iglesia de Celaya, cada semana se escuchan cifras grandes de ganar almas. Y a veces, hermanos, temo que ya estamos acostumbrados a escuchar eso. Y no nos gozamos como deberíamos gozarnos cuando escuchamos que almas fueron salvas. Lo repito, hermanos, no es poco ganar almas. Una alma más siendo redimida no es poco. Hermanos, ¿quiénes se gozan? Los que están en el cielo, hermanos. ¿Y quiénes están en el cielo? Nuestro Dios, hermano. El que te limpió, el que te perdonó, el que me salvó y nos hizo sentar en lugares celestiales, hermano. Él es el que se goza por un pecador que se arrepiente. ¿Sabes, hermano, cómo hacer que Dios se goce? ¿Cómo podemos tener a Dios contento? ¿Cómo podemos tener a Dios alegre y sonriendo y gozándose? Ganando almas, hermanos, predicando el Evangelio, publicando salvación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Qué gozo hubo en el cielo, hermanos, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón. Cómo se gozó el Señor el día que tocaron a su puerta y le mostraron el mensaje de salvación. Cómo se gozaron los ángeles ese día, hermano o hermana, que tocaron a su puerta. Ese día que vino a la iglesia, ese día que estuvo aquí sentado o sentada y alguien le explicó el mensaje de salvación. Qué gozo hubo allá en el cielo. Si usted no pudo ver gozo aquí en los demás hermanos, créame, allá en el cielo sí hubo gran gozo de parte de nuestro Dios, porque Él les salvó. ¿Cómo no va a haber gozo de nuestro Dios? Aquel que derramó su sangre, aquel que hizo tantas cosas, al verle a usted siendo salvo, se goza. Me puedo imaginar, hermanos, en el cielo los ángeles brincando y gritando de emoción, contentos, gritando: gloria al Señor, digno es el Cordero, una alma más
Y tal vez, hermanos, me puedo imaginar a los ángeles y a Dios gritando: un alma más siendo salva, un alma más redimida. Y tal vez los ángeles, imagínense, apuntando al libro de la vida, y un hombre escrito más en el libro de la vida, un hombre más salvo, y tal vez riéndose del infierno y riéndose de Satanás y diciendo: un alma más que tú no te llevas, un alma más que viene al cielo. Un gozo inigualable, hermanos. Tendríamos que tener nosotros ese mismo gozo, hermanos. Imagínense a su Dios volteando a la tierra alegre, diciendo: un hijo más, la sangre de mi Hijo Jesucristo, salvando a uno más, y tomando, hermanos, sus pecados y arrojándolos al fondo del mar, para ya jamás acordarse de ellos. Tanto gozo en el cielo, hermanos. No podremos tener nosotros ese mismo gozo. Qué tristeza, hermanos, que aún no hemos comprendido cuántas cosas suceden cuando predicamos el Evangelio. Si comprendiéramos esto, y más que comprenderlo, hermano, si lo creyéramos, nuestra vida en cuanto a la ganancia de almas sería diferente. Sería muy, muy diferente. Y este mundo lo necesita. El ganar almas, hermanos, es una necesidad tanto para usted y para mí como cristianos. Tanto para el mundo es una necesidad. Es una necesidad para el mundo y para nosotros. ¿Qué pasa cuando predicamos el Evangelio, hermanos? Miren lo que dice en Mateo, por favor. Vaya a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice la Biblia: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron por todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hermanos, ¿qué pasa cuando predicamos el Evangelio? Hay gozo en el cielo, pero también, hermanos, hay sanación de dolencias. Y mire, hermano, no me malinterprete, no quiero decirle o hablarle en términos pentecostales, ¿verdad? No le puedo prometer ahorita que si viene y le toco su cabeza se va a curar, ¿verdad?, de la enfermedad. No se lo puedo prometer. Probablemente se le vaya a empeorar su enfermedad, así que no lo intente. No le estoy hablando de eso, hermano. Son charlatanes las personas que hacen eso. Las iglesias que hacen eso, las iglesias que predican eso, hermano, son charlatanes. Estoy hablándole, hermanos, que hay sanación de dolencia, porque el mundo está cubierto de dolor. La gloria, escuche esto, hermano, la gloria de Satanás es el dolor de las personas. Su alegría, la alegría de Satanás es el llanto de gente sin saber a quién acudir. Las almas gimen de dolor, hermano. Las almas están deseosas por el Evangelio. Usted lo puede ver, hermanos, en la Biblia. El mundo estaba corrompido desde Génesis capítulo 6. Desde Noé, hermanos, el mundo estaba perverso, el mundo estaba de cabeza, hermano. Por eso es que, mire, hasta el punto que Dios tuvo que raer de la tierra toda esa generación, hermanos, que en su pensamiento estuvo: o sea, yo voy a matar a todas las personas, voy a quitarlas de la tierra y voy a hacer otra generación. Esta generación está perversa, sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Y algo hizo la diferencia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El mundo estaba pervertido, el mundo estaba mal, hermano. El mundo sigue igual. El mundo está empeorando. El mundo, hermanos, no mejora. El gobierno nos miente. La seguridad, hermanos, se pierde. Ganar almas, hermanos, no es una opción, es una necesidad. Miren lo que dice Salmo 55, por favor. Salmo 55, versículo 9, dice la Biblia: destrúyelos, oh Señor,
Destrúyelos, oh Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Mire, hermano, las épocas del rey David, de Ezequías, de Asaf, de los hijos de Coré, de todos ellos salmistas, hermanos, la tierra estaba igual, empeorando y empeorando. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Hermanos, podríamos decir lo mismo ahorita, hoy, de la tierra, hermanos, de la ciudad. No nos vamos tan lejos, de Irapuato, podríamos decir eso. Tan solo ver la cara del hermano Macedo ya decimos, hay maldad en Irapuato, ¿verdad? Nunca había visto tanta maldad en él. El mundo está mal, hermanos. Y déjeme le digo, no va a mejorar, hermanos. Pueden poner más clínicas aquí, pueden cambiar el gobierno, pueden quitar a Andrés Manuel López Obrador, lo pueden quitar, pueden matarlo, como acaban de matar al presidente de Haití. Pueden matar a los presidentes, pero el mundo seguirá igual. Lo único, hermanos, que cambiará a las personas es el evangelio. Es lo único, hermanos, y es lo único que tenemos para ofrecerle. Si usted tiene para ofrecerle a cada persona que va caminando por la calle 1,000 pesos, hágalo entonces, pero le será más beneficiario que le predique el evangelio. Le será mejor, hermanos, que esas personas escuchen el evangelio y usted se ahorra esos 1,000 pesos. Mira lo que dice Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 6, hermanos. Estamos viendo en la Biblia cómo es que estaba el mundo en tiempos bíblicos y comparándolo a cómo está ahorita. Jeremías capítulo 6, hermanos, versículo 7 dice la Biblia: como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oye en ella. Continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Hermanos, podríamos decir absolutamente lo mismo hoy en día. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robos. ¿Es eso lo que se oye hoy en día, hermanos? Injusticias, robos, delincuencia, violaciones. Tantos casos, hermanos, que se están escuchando. No sé si a usted le guste leer noticias o escuchar noticias, hermanos, pero hace poco salió un hombre llamado Javier N. de allá del Estado de México. No sé si escuchó de eso. Ese hombre sanguinario, ese hombre mal de su cabeza, hermanos, que encontraron en su casa. Ahí tenía un sótano, pero en vez de sótano era una fosa común de personas, hermanos. Tenía más de 2,000 restos humanos de mujeres que había violado, descuartizado y se las había comido. Hermanos, una persona en sus 5 sentidos puede hacer eso, hermanos. Hermanos, este mundo está empeorando. Satanás está reinando en este mundo. Satanás y sus huestes espirituales están controlando, hermanos, este mundo. Y nosotros somos la esperanza, la solución para esas personas. Hermano, medite un poco, piense un poco lo que el mundo necesita. Necesita que usted, hermano, se pare con valentía, con poder del Espíritu Santo y predique el evangelio, hermano. Que usted se levante de su silla, que usted tenga compasión de todas esas familias, hermanos, que están pasando por situaciones difíciles. Esas familias que están a punto de separarse, esos niños que están sufriendo, esos jóvenes que caminan. Usted puede ver un montón de jóvenes que caminan en la calle, pero usted no sabe lo que van pensando esos jóvenes. Muchos de esos jóvenes van con pensamientos suicidas. Están a punto de llegar a su hogar y se van a suicidar.
madres que van caminando llorando porque tal vez su esposo les golpea. Hermanos, el mundo gime. Las almas gimen, las almas gritan, las almas suplican salvación. El apóstol Pablo iba hacia uno de sus viajes misioneros y dice la Biblia que el Espíritu Santo no le permitió ir allá, y entonces tuvo una visión de un hombre de Macedonia que le gritaba a Pablo y le decía: ven, visítanos, ten misericordia de nosotros, ven por favor y visítanos, hermano. Y eso es lo mismo que está clamando la gente allá afuera, es lo mismo que está gritando las almas allá afuera: por favor, ven a nosotros, ten misericordia, háblame de Cristo, hermanos. Miren, las almas pueden ver, nuestra alma, nuestro espíritu, nos pueden ver gozosos, nos pueden ver camino al cielo. Y nosotros no tenemos, hermanos, la delicadeza de pararnos unos cuantos minutos y hablarles el evangelio. Lo único que puede cambiar sus vidas. A esos niños de los semáforos, usted los ha visto. Les puede dar 5 o 20 pesos, déselos, está bien. Pero mejor tome el tiempo, párese y hábleles de Cristo. Esas personas que le piden dinero, mejor deténgase y dígale: mira, te voy a dar 10 pesos. O mira, mejor aún, te voy a comprar una fruta, te voy a comprar un almuerzo, pero escúchame, dame 10 minutos, te quiero predicar el evangelio. Eso fue lo que hizo Pedro, hermano, lo leíamos hace un momento. Ese hombre, dame, él esperaba algo de dinero, dame. Y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que tenemos, hermanos, darles a esas personas el evangelio. El mundo está en tinieblas, hermano. Pero ¿qué pasa cuando predicamos el evangelio? Hay sanación de dolencias. Hay familias que se pueden volver a construir. Familias que pueden venir, sentarse ahí después de escuchar predicación, tal vez consejería con el pastor, y puedan ser una familia, hermanos, después una familia fuerte aquí en la iglesia. ¿Qué pasa cuando predicamos el evangelio? Vaya a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo. Son poquitos puntos, hermanos, 64. Esperemos si los acabemos hoy. 2 de Timoteo, capítulo 4, hermanos. ¿Qué pasa cuando predicamos el evangelio? Hay gozo en el cielo, hermanos. Hay sanación de dolencias. Pero también, hermanos, capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Un poquito dolido, ¿verdad? Un poquito resentido porque lo habían dejado solo. Estaba triste en ese momento, se las había visto duras, pero dice: no les he tomado en cuenta. Pero el Señor, dice, ese es su ánimo, hermanos, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué, hermanos? La predicación. Otra vez, hermano, mire, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio, ¿qué, hermanos? Fuerzas. ¿Para qué le dio fuerzas? ¿Para qué? Dice en el versículo 17: para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermanos, ¿qué pasa cuando predicamos el evangelio? De gozo en el cielo, hay sanación de dolencias, pero nos da fuerzas el Señor para seguir adelante. Y esas fuerzas, ¿cómo las necesitamos, hermanos? ¿Cómo necesitamos ánimo? ¿Cómo necesitamos fuerza? ¿Cómo necesitamos valentía para continuar en la vida cristiana? Para cuando viene ese desánimo, ese problema difícil, ese problema con un familiar, ese problema con papá o mamá, con hijos, ese problema de escasez económico, cualquier problema que pueda venir. Dice el apóstol Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Hermanos, si el Señor le ha dado fuerzas, si el Señor le da ánimo, si el Señor lo ha tenido aquí y lo ha empujado para seguir adelante, es para que predique el evangelio, hermanos. Y cuando usted se sienta débil, cuando nos sintamos sin fuerzas, cuando nos sintamos que ya no podemos más, hermano, ¿sabe qué tiene que hacer? Predicar el evangelio, arrodillarse y decirle al Señor: Señor, quiero predicar el evangelio. Y eso le dará fuerzas, hermano.
Es lo que pasó con el apóstol Pablo. Estaba desanimado, estaba tal vez, como decimos ahí, ¿verdad? Estaba agüitado y nadie estuvo conmigo. Estuve solo, no estuvieron en mi defensa. Pero bueno, no les se ha tomado en cuenta. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué recobró el ánimo el apóstol Pablo? Porque dice, porque el Señor estuvo a mi lado. Y necesitamos, hermanos, las fuerzas del Señor en nuestro lado. Las necesitamos. Usted no puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Yo no le conozco a usted, pero hermano, cualquier problema que pueda pasar por su mente en este momento tiene solución, hermano. Y mejor, teniendo fuerzas de nuestro Dios, hermano. Teniendo el ánimo, el respaldo de nuestro Dios. Era lo mismo que pasaba con Jeremías. Jeremías fue el profeta que fue llamado para predicar las noticias que el Señor tenía hacia su pueblo, hermanos. Y pasaba lo mismo. Dice la Biblia ahí en Jeremías capítulo 11 que le escarnecían y se burlaban de él y esperaban para ver si iba a caer, para burlarse de él. No va a durar mucho, no va a durar mucho Jeremías, no va a caer y nos vamos a burlar de él. Y Jeremías sintió esa tristeza, ese desánimo y empezó y dijo: yo ya no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. Dice, pero no obstante, había en mis huesos un fuego, traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué fue eso, hermano? Fueron las fuerzas del Señor a su vida de Jeremías, para que Jeremías se levantara y dijera: no me importa lo que están diciendo ellos, no me importa el problema que tengo, yo tendré que seguir predicando, yo tendré que seguir diciendo lo que el Señor quiere para su pueblo, hermanos. Y el Señor quiere salvación para la gente. Y qué bendición que quiere que nosotros seamos ese intermedio. ¿Qué pasa cuando predicamos el evangelio de gozo en el cielo? Hay sanación de dolencias, nos da fuerzas para seguir adelante. Y con esto termino, hermanos. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. ¿Qué pasa cuando predicamos el evangelio? Mateo capítulo 11 dice la Biblia, desde el versículo 1. 11:1 Mateo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aquellos discípulos de Juan un poco algunos estudiadores han dicho, hermanos, que Juan estaba desanimado, que Juan estaba decepcionado, que Juan estaba triste en la cárcel y decepcionado. Decía: pues vayan a ver si aquel es el Mesías, a ver si aquel es el que tenía que venir. Los discípulos van y llegan con el Señor Jesucristo y le dicen: Señor, nos manda Juan y quieren saber si tú eres el que había de venir. Y Jesús ni siquiera, hermano, les responde que sí, simplemente les dice lo que estaba pasando porque él estaba predicando. Les dice: vayan con Juan y díganle lo que están viendo. Y les dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Y le dice el Señor Jesucristo algo clave, hermanos, algo que tenemos que comprender. Le dice: los muertos son resucitados. Los muertos son resucitados. Hermano, y le recuerdo que varias veces el Señor Jesucristo tuvo confrontaciones con los escribas y fariseos. Y les decía: sepulcros blanqueados. Les decía: ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Les decía: muertos espirituales. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, estaba diciendo: los muertos son resucitados, no solamente se estaba refiriendo, hermanos, a Lázaro y a aquellos muertos que el Señor Jesucristo había podido resucitar. Se estaba refiriendo, hermanos, que al
escuchar el evangelio, al predicar el evangelio, hermanos, tenemos vida y vida nueva, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él os dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué pasa cuando predicamos el evangelio, hermanos? Hay resurrección de muertos. ¿Cuántas cosas suceden cuando usted predica el evangelio, hermanos? Ya vimos 3 cosas, pero esta es una gloriosa. Los muertos cobran vida. ¿Qué evangelio sin igual que da vida a los muertos? Hermanos, no hay otro evangelio que pueda resucitar muertos, hermanos. Sabemos que la palabra muerte quiere decir separación. La muerte física es la separación, hermanos, del alma y del cuerpo. Pero la muerte espiritual, hermanos, es la separación del hombre y de Dios. Y qué peor castigo que el estar separado de Dios. Un hombre una vez dijo, el peor sufrimiento que va a padecer una persona que va al infierno no va a ser vivir toda una eternidad en el infierno, va a ser vivir una eternidad separado de su Dios. Hermanos, qué peor castigo. Ahora usted, hermano, y yo podemos entrar al trono de la gracia y estar cerca de nuestro Salvador, poderle hablar como si lo tuviéramos enfrente. Pero qué triste y lamentable sería estar alejado de Él. Hermano, la única esperanza es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, hermanos. Se levantó de los muertos con poder. Y ni un gobernante, ni unos escribas y sacerdotes, ni unos guardas, ni una piedra enorme lo pudo detener. Él resucitó, hermanos. Y esa es una de nuestras mayores esperanzas, que tenemos a nuestro Salvador vivo, sentado a la diestra de nuestro Dios, resucitado, hermano. Y por eso creemos que nosotros seremos resucitados en el día postrero, hermanos. Seremos parte en la primera resurrección. Por eso dice Apocalipsis, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, hermanos. Nosotros resucitaremos para gloria eterna, hermanos, para estar allá siempre con nuestro Señor. Y todo porque Él resucitó. Y porque Él, hermano, resucita de los muertos. Cuando se predica el evangelio, hermano, hay resurrección de muertos. Para dar vida, hermanos, a los muertos es el evangelio. Con poder. Esa cruz, hermanos, tiene poder con gloria eterna. Mire lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer, hermanos, el versículo 11. Gálatas 6:11 dice la Biblia: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloria en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que produce el predicar el evangelio, hermanos. Una cruz gloriosa que trae nueva creación. La cruz y el evangelio que da vida a muertos, hermanos. ¿Qué pasa cuando predicamos el evangelio? Hay gozo en el cielo, hermanos. Hay sanación de dolencias, hermanos. La pregunta es: ¿usted está provocando esto? ¿Usted está provocando gozo en el cielo? ¿Usted quisiera provocar gozo en el cielo, hermanos? Decida el día de hoy ganar almas. Yo no sé ganar almas, voy a aprender a ganar almas. Quiero predicar el evangelio. Cierra sus ojos, hermano.
Cierre sus ojos, todos con los ojos cerrados, por favor, nadie viendo. Hermanos, este es el momento, hermanos, en el que tenemos que tomar decisiones y pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude.